Esto es Nerd Talks, un shot de inspiración nerd para potenciar tu negocio. Bienvenidos a este episodio de Nerd Talks que se llama Motivación Inicial versus Constancia. Porque la motivación inicial es un pico emocional y la constancia nos da estructura. Y porque pasa mucho cuando hacemos negocios que una vez que esa motivación inicial se diluye y el negocio no arranca de uno, el algoritmo no me premia, el negocio no escala como yo quisiera, se empieza a diluir y me parece que hay poco hablando de qué le pasa a nuestro cerebro cuando esa motivación inicial no está o pasa el tiempo y no arranca todo como queremos. Y por eso invitamos a Federico Froscampelo, que lleva más de 15 años intentando explicar por qué hacemos lo que hacemos y qué le pasa a nuestro cerebro, también en los negocios. Vamos a hablar sobre la vida útil que tiene esta emoción y cómo la podemos usar para potenciar nuestro negocio. Gracias, Fede, por sumarte a este espacio. Un placer. Gracias a vos, Mica, por la invitación. Un gusto. Arranco con este disparador de cuánto dura realmente la motivación inicial cuando empezás un proyecto. Te diría que depende de cómo la persona está predispuesta en ese proyecto. Para empezar, imagínate el algoritmo, ¿no? ¿El proyecto lo elegiste vos o el proyecto te lo asignó otra persona? ¿Un cliente o un jefe? Claramente, si viene por la rama de abajo, ya abandonamos esta conversación porque en general la gente no empieza motivada, empieza coercionada, ¿no? Empieza sujeta a la necesidad. Pero suponete que, independientemente del cliente o del jefe, vos elegís el proyecto. Bueno, el umbral de cuánto tiempo puede pasar estando vos motivada varía persona a persona, pero lo que importa acá, que es el motivo por el cual estamos dialogando de esto, es distinguir la instancia en donde la motivación sucede y la instancia donde la motivación muere y tenés que hacer algo deliberadamente porque si no se pudre. Chau, no hay vuelta atrás, no vuelve. Se muere la motivación y no vuelve, aunque yo haya ido por la primera línea. O sea, yo elegí esto y esto lo quiero yo. Una vez que la motivación se muere, ¿no hay un RCP de motivación? Si no haces cosas deliberadas para que el valle se transforme una vez más en una cuesta y la curva sea ascendente, puede ser que no vuelva más, que las cosas ya se hayan extinguido adentro tuyo, es decir, las cosas como esos deseos y ese fueguito interno. Y lo estoy simplificando porque ya podría haber arrancado con circuitos cerebrales, neurotransmisores y demás, pero sería muy tedioso. Por eso te lo digo como curvas y fueguitos. ¿Y qué cosas puedo hacer para que esa motivación no muera? O si está en un valle de caída, digo, arranqué esto, este proyecto es mío, me lancé, pasa un montón en nuestra comunidad como salí de la relación de dependencia, o sea, de la opción B, que ya la motivación era muy baja porque todos los proyectos venían dados por mi jefe o por una estructura, a voy a este proyecto que es mío, pero no funciona, no me están comprando como pensaba, entonces estoy en esa como, me empieza a morir esa motivación. Ahí, ¿qué puedo hacer para que no muera o para reavivar y volver a pesar de que hoy no estoy convirtiendo y no vea el éxito de ese negocio? Te propongo responderte esa pregunta, Mica, pero en etapas. Y esas etapas igual vamos a seguir dialogando. O sea, esa pregunta es el objetivo final nuestro. Pero te voy a mostrar algo para empezar, que es, suponete que te va bien, suponete que te va exitosamente en todo, ganas dinero y demás, aún así la motivación puede desmoronarse después de ese primer periodo. Eso es lo que te estoy diciendo a priori. Y ahí está el peligro terrible de la condición humana. Es verdad, yo siempre asocio la falta de motivación, igual no me está yendo bien. Y es verdad que a veces, muchas veces nos pasa que la motivación no es que todos los días digo arranco y digo me está yendo bien y qué ganas de meterle a esta empresa, a este proyecto, a este negocio mío. Hagamos una curva, Mica. ¿Te parece si mentalmente hacemos una curva? En el eje vertical ponemos el grado en el que está activada y satisfecha cierta función cerebral. ¿Te parece bien? Después vemos qué es una función cerebral, relacionada con que estemos motivados. Y en el eje horizontal, el tiempo. Simple, ¿cómo pasa el tiempo? Cuando empezás un proyecto, en general, este que elegiste vos y que dijimos que estaba todo bien y empezaste seteada con motivación, hay una variable que es la que te deja ahí arriba. La novedad del proyecto. Todo lo que es novedoso para los seres humanos activa ciertos circuitos muy concretos que responden favorablemente a lo novedoso. Me gusta porque esto aplica no solo para mi empresa, sino digo, lo veo también
en los chicos que trabajan en mi equipo. No es lo mismo la motivación del freelancer que acaba de entrar en mi empresa que el que ya lleva una trayectoria y un tiempo. Exactamente. Y vos pensás que este circuito que busca novedad sucede en todos los ámbitos de la vida. Salí un poquito del emprendimiento, imagínate como consumidora, ves una publicidad en Instagram de algo que te gusta y no viste nunca, por ejemplo, algo de decoración para el hogar, o en mi caso, porque hace poco decoré alguna oficina como esta para el podcast. Bueno, entonces te llama la atención, te gusta, lo compras. Ese es el efecto novedad que se aplica en el marketing. Volvamos a los negocios, volvamos a los proyectos. Yo te lo iba a llevar al matrimonio, ¿no? Como Bueno, sí, sostener un matrimonio tiene algo de motivación al principio que luego va es cayendo. tal cual, Mitka. Mira, lo que estás diciendo es clave porque nos muestra, y a quienes nos escuchan, que si vos entendés cómo funciona el cerebro humano, empezás a ver cómo aplica a todos los rubros. Entonces salís del caos del rubro en sí mismo y ves lo profundo de la condición humana que aplica para todo. Es como un comodín. Claro, y es entender tu cerebro, no importa en qué nicho lo estoy metiendo, en mi negocio, en mi matrimonio, es decorar mi oficina. Tal cual. Siempre efecto novedad, en algún momento deja de ser novedad. Esa curva en el tiempo, debido a esa función de que el cerebro busca novedad y la encontró, cae. Entonces, aun cuando te vaya bien, va a caer tu motivación debido a que cuando pasen las semanas y los meses o los años de vuelta, hay un umbral que es subjetivo. Ya no hay más novedad. ¿Y cómo la remontás? ¿Cómo la levantás? Claro, porque el tiempo es una variable que yo no puedo cambiar, o sea, yo no puedo volver a cero eso. Entonces yo te diría, empiezo a rotar a los freelancers de una empresa a otra mía, no sé, tiro novedades o me fijo una forma de encarar lo nuevo. Bien, entonces vos estás ahí discriminando entre tácticas como líder para las personas que reportan a tu proyecto o tácticas de automotivación, que son dos cosas diferentes. Las más fáciles son como líder, aunque parezca paradójico. Siempre el pasto del otro lo ves mucho más verde y más fácil, ¿no? Tal cual, Mica, porque vos vas a encontrar la forma de redistribuir o reasignar tareas, porque vas a detectar preventivamente y no para reparar, cuando alguien se venga a quejar llorando o enojo, vas a detectar preventivamente, ya se está aburriendo, quiere esa otra cosa, le asigno distintos proyectos a la gente. Buenísimo. ¿Y vos? ¿Cómo te motivas? Yo en lo particular creo nuevos tickets y nuevas empresas, ¿no? Como que digo, por ejemplo, ahora voy a poner un caso concreto, yo vendí siempre servicios y el año pasado o el anterior ya empecé a pensar, che, nunca me metí en productos. Entonces empecé a importar productos de oficina, de home office, que acá no existían, ¿no? Como, bueno, tuñé tu home office, cosas que puedes poner. Me estoy agarrando un poco los dedos contra la puerta ahora, porque digo, ¿para qué si yo siempre tenía el expertise en eso? Pero es motivación, ¿no? Como que arranqué algo nuevo. El tema es que mi empresa ya funcionaba. Bien, y fíjate vos, independientemente de que sí, tu empresa ya funcionaba, después vamos a cómo reparar las frustraciones de lo que no funciona. Pero estamos yendo cuando todo va bien y fíjate que aún así tu cerebro cae en motivación. Tenés que encontrar la forma de asignarte estímulos a vos misma, de recontextualizarte. En tu caso, conocerte te permite asignarte proyectos distintos a vos misma. Esa es la clave. Si vos conocés cómo funcionás, tanto como universal humana que sos, igual que yo, que tenemos ciertos circuitos en común, como en tu particular trayectoria de vida, podés intervenirte, podés regularte. Entonces, lo primero que le tenés que decir a alguien para que aprenda a automotivarse es conocete. Conocete qué te motiva, porque digo, hay factores económicos, a mí ganar guita me motiva, digo, bueno, lo estoy haciendo porque me está dando este rédito que es el que yo esperaba. Estudiar en general, como me pongo una meta de estudio, porque ese estudio a mí me dispara ese nuevo ticket desde donde lo creo. Entonces, pero a mí me gusta estudiar, ¿eh? No es como el sometimiento digo, hay mucha gente que padece estudiar. Fíjate que estudiar es un acto de enfrentar novedad. Sí, sí, y aparte estudio cosas totalmente distintas, no es que sigo una trayectoria de impuestos 1, 2, 3, 4 y 18. Estudio claro. Impuesto 18, mira, yo soy ingeniero y después me metí ya sabes en neurociencia, pero impuesto 18 debe ser too much, demasiado. Es un montón, es un montón. Me gusta el autoconocerte porque es algo que también aplica a cualquier factor de mi vida, ¿no? Como conocete cómo sos en el matrimonio, conocete cómo sos en relación a decorar tu oficina, conocete cómo sos respecto del negocio. Es algo que es conocete para no caer en la curva, para que no decaiga.
Ahí va, Mica, y solo estamos con el tema de novedad. O sea, conocerte a vos misma te permite en distintos ámbitos dar novedad en ese proyecto. En el matrimonio también tienen que haber experiencias novedosas, recontextualizarse, irse de viaje, a hacer cosas Pensé que ibas íntimas a ir con una diferentes. propuesta más zarpada, porque viste que ahora todo es hook, entonces digo, bueno, en el No, pero matrimonio sí. Sí. No. Zarpada de meter terceros, no. Pero zarpada de hacer cosas íntimas diferentes, sí. Si acaso ¿cómo eso un es podcast de zarpado. negocio terminó en que hacer un trío era lo mejor para No, por favor. Bueno, si alguno, ves, conocerse a uno mismo, si alguno necesita eso, está bien, funciona eso. autoconocimiento? ¿Y cómo me Exacto, conozco mira, a mí misma? Porque me parece que hay mucho que se habla, pero hay poco concreto, ¿no? Porque, tipo, no tengo tan evaluado eso. Me pasó mucho cuando salí de mi vida corpo de ser empleada, que a mí siempre me dijeron qué era lo que seguía, ¿no? Como vos sos buena, y me lo decían mi superior, me lo tenían que decir mis pares y me lo tenían que decir los chicos que tenía a cargo. Cuando salí al mundo freelancer me pasó que nadie me evaluaba, o sea, o vendía o no vendía, y no eso siempre quiere decir que sos bueno o malo profesionalmente, y que eso era lo que yo quería o lo que no quería, y se hizo un vacío muy grande que compartí con colegas y con chicos de mi propio equipo, en una instancia en la que tuve que empezar a evaluar a chicos, y lo que decíamos es como la autoevaluación es algo que no existe nunca en el mundo profesional, porque desde que empecé a estudiar siempre me evaluó un profesor, me evaluó después mi jefe. Entonces, como sentarme en lo profesional y decir, che, esto es lo que yo quería, esto es lo que yo quiero y qué es lo que me gustaría a mí, por dónde me gustaría seguir creciendo. Es muy difícil, parece una boludez, parece que me voy al mundo esotérico, pero profesionalmente no nos enseñan a decir que yo me recibí de contadora, entonces lo que yo quería no tiene nada que ver con lo que terminé haciendo. Y muchas veces no hay parate en el que yo pueda decir, bueno, pará, esto que estoy haciendo era lo que yo quería y es un montón de tiempo profesional. A mí me llevó 10 años darme cuenta que yo en verdad no quería ser socia de un estudio contable gigante. Es un montón de tiempo quemado, plata, en consecuencia de oportunidades. ¿Cómo uno puede conocer qué es lo que quiere en negocios? mira, todo lo que estás diciendo me refiere a dos cosas. La primera, brevísima, esto es científico, no es de perogrullo o místico. Lo espiritual para mí puede ser científico, por las dudas lo digo. Lo místico no es científico, ¿no? Entonces, lo que voy a decir ahora es científico, aunque sea espiritual. Y lo dijo una psicóloga británica que se llama Deirdre Barrett. Conocerse a uno mismo nos deja la mitad de la carrera ganada. Porque eso te va a diferenciar siempre respecto a la mayoría que están actuando como autómatas hoy, Mica. Y vos lo sabés muy bien, la gente anda en piloto automático, en estado de conciencia dormida, espiritualmente, aunque lo digo científico, no iluminada, no despiertan. ¿Ok? Entonces, eso es una ventaja injusta ya. Dedicarte a saber qué te pasa, cómo te sentís, quién sos y cómo sos, es clave, y dedicarte a saberlo en esas funciones cerebrales que todos tenemos y en tu particular recorrido, insisto. Lo segundo que te digo es que dentro de eso, como una muñeca rusa, lo abrimos y hay otra cosa, que es también conocer cómo cambias en el tiempo. Porque no somos los mismos hoy que hace 10, 15, 20 años. Mica, yo empecé a escribir libros hace casi 20 años. ¿Sí? Los primeros que publiqué los empecé a escribir hace casi 20 años. Hoy yo no tengo ganas de invertirme de la misma manera que yo me invertí antes, escribiendo ad infinitum hasta que en algún momento se produzca el libro. Tengo una versión mucho más transaccional y cortoplacista de los resultados que quiero darme a mí mismo y a los demás. ¿Puede haber tenido que ver el entorno? Claro, el contexto cambió, el mundo cambió, me puede haber estimulado a ser distinto. No importa, pero soy distinto. ¿Puede haber tenido que ver la edad? Y claro, ya pasé los 40, no soy el mismo a los 20 y pico que a los 40. Eso es clave también, Mica, ver cómo uno no quiere lo de antes o quiere cosas nuevas. Y lo que uno ya no está dispuesto a hacer, Mica. Me encanta porque hay mucho también de la profesión, ¿no? Yo estudio una cosa, pero después termino trabajando o queriendo al menos trabajar de otra totalmente distinto. Sí, y metamos otra función cerebral. La búsqueda no de novedad, la de aprobación. Y lo referimos a salgo de ese entorno cuidado. Estaba en relación de dependencia, tenía pares, tenía contención. Por más que yo estuviera regañadientes a las
puteadas en esa empresa y quería emprender, estaba en un espacio de pertenencia. Salgo en soledad como emprendedor y hasta puedo tener un equipo, no importa, pero en ese momento, en esa condición de borde donde empezás solo o sola, como líder sentís una soledad y un desamparo tremendos. Y ese es un costo de oportunidad que compite tremendamente con tu motivación, porque empezás a sentir FOMO. Estás fuera del sistema. ¿Y ahora quién me ampara? ¿Y ahora con quién comparto esto? La soledad del líder. Totalmente. Y es algo que no tengo a dónde buscar refugio, ni que tampoco tiene un plazo en el que yo diga, bueno, igual esto lo tengo que bancar tanto tiempo porque luego sigue tal otra cosa. Y ahí empieza a decir, bueno, la decisión que tomé fue una mierda, lo estoy haciendo mal, un montón de sensaciones que son medio encima como worst case escenario, el pensamiento todo el tiempo de todo va a fallar y yo soy malo y por qué no me quedé en lo anterior y no estoy vendiendo y la situación económica, ¿no? Como un rulo que a mí al menos se me dispara a las 3 de la mañana en general, como que me levanto. ¿Por qué en ese horario? Por favor, ¿por qué? Permitite que se te dispare de día por lo menos. No. O sea, a mí se me dispara de 2 a 4 de la mañana en general, me despierto y es tipo todo como en la era del hielo que dice vamos a morir, vamos a vivir. Ese tipo de pensamientos tan binario y tan fuerte de fail, ¿no? De fracaso, de cómo hago. Entiendo, Mica. Mira, los que tratan de dar herramientas de autorregulación te dicen honestamente, y son psicólogos cognitivos serios, asignate, entrenate para asignarte plazos de preocupación. Vos decís, ok, yo me preocupo todo lo que sea, hasta romperme el cerebro, no importa, pero de 8 a 16. Ah, tengo un horario, como la oficina, open close. Sí, si vos te entrenás lo suficiente para, aunque te hagas daño, la idea es que no te lo hagas, pero por lo menos empezar por algún lugar, aunque te hagas daño con preocupaciones, que sea en un horario que no interfiera con tu sueño, empieza a mejorar la cosa. Voy a hacerlo, o sea, me voy a calendarizar el vamos a morir, vamos a vivir. Sí, Como un bloque calendarizarlo, de sí, 4 a 5 de la tarde, ponele, de acá empiezo con pensamientos terribles sí, respecto de todo mi negocio. posta, parece un chiste, pero no lo es. Si vos te condicionás a vos misma, autorregulación, a padecer todo lo que quieras, pero en un horario determinado, empieza a ser instrumental porque empezás a cambiar, porque cuando dormís, después de un cierto entrenamiento, no despertás con esas rumiaciones. Me encanta y ya lo voy a aplicar porque realmente es muy destructivo, no solo de 2 a 4 de la mañana, sino cuando me suena la alarma a las 6:30 de la mañana, Y no el dormiste. día que yo tengo eso, ese tipo de pensamientos, a las 6:30 me levanto, mal que mal me levanto. A las 2 de la tarde estoy zombie, o sea, no me pidas nada. Vamos a agregar otro plazo en la autoayuda que una persona se puede dar a sí misma cuando emprende o cuando tiene un proyecto. Cambiamos de plazo, no solo la hora del día, los días de la semana. Te tenés que permitir 1 o 2 días siempre de no trabajar. Tiene que ser un ritual de nivel religioso, literal, Pará, con vos pero, mismo. o sea, además de sábado y domingo, vos decís, no quiero que labures el fin de semana, es No, un no, no. montón de pedirte, Exacto, sábado y domingo, punto, ahí, eso, no se toca. pero no A tocas mí nada. a mí me piden una charla un sábado y yo en general digo que no. A menos que incluya un viaje, donde obviamente uno no puede escapar de tomarse un avión y volver del lugar que sea. Entonces, bueno, uno se sacrifica porque incluye un viaje. Pero si vos me decís, Fede, te quiero contratar para una charla en Buenos Aires el sábado de la tarde, no. Es Me sagrado. gusta, porque hay algo con emprender y el autolátigo de yo trabajo 24/7 de lunes a lunes que pareciera estar naturalizado. Yo, salvo en temporada de peak, que son 3 meses al año, yo fin de semana no suelo trabajar, salvo que esté pasando algo realmente importante, ¿no? Como el extraordinario, pero no trabajo en esos horarios. En algún momento yo me fui de una relación de dependencia, de tantas que hice. En su momento yo crecí mucho en multinacionales. Llegué a director regional en 2 empresas antes de irme, definitivamente a independizarme. Y yo te puedo garantizar, y esto ya no es científico, es autorreferencial, pero es compatible. O sea, esto ya es un testimonio, no es un señalamiento. Es un testimonio. Te puedo garantizar que los primeros varios años, Mica, yo no me podía autorregular. La autoexigencia era descomunal, no podía parar de trabajar. Sos tu peor jefe. Era mi peor enemigo más que mi peor jefe. Me hacía mucho daño. Me preocupaba en esos horarios nocturnos, no paraba de trabajar, no tomaba vacaciones. O pasa mucho cuando emprendés que estás para tomar vacaciones cuando la cuenta bancaria de la venta
sube, que en general suele ser tu peak. Es muy contradictorio también. Si a vos te entrando mucho dinero versus lo que tenés planificado, mucho para cada uno es totalmente distinto, ¿no? Pero yo, en general, cuando veo que va ingresando mucho en la cuenta bancaria, me habilito que podría irme de vacaciones, descansar y demás. Pero claro, en general suele coincidir con que tengo mucho trabajo y por eso me está ingresando mucho. Entonces, es muy difícil tomarse vacaciones cuando la cuenta bancaria no está ingresando tanto. Welcome to the hard world of regulation, ¿no? Bienvenida al difícil y duro mundo de la autorregulación, ¿no? De la regulación. A ver, sí, viste que yo hablé de rituales recién. Bueno, los rituales nos ordenan. Un ser humano ritualizado es un ser humano que puede performar porque no depende de esa instancia inicial en donde estás remotivada antes de que caiga. Cuando vos tenés rituales, podés hacer cosas aún no estando motivada. Por ejemplo, podés parar de preocuparte, podés descansar, tener pausas que permiten regulaciones neurofisiológicas. Que no es un chiste, o sea, cuando vos te preocupás, el cuerpo está respondiendo, no operás en vacío, la mente no está en el éter, preocuparse tiene impacto real en la salud. Bueno, los rituales funcionan para ordenarse, para pausar, para encontrar salud, para no preocuparse tanto. También funcionan para recompensarse, y más allá de que es verdad que puede ser estacional, y en mi caso también hay estacionalidad en mi trabajo, sí, te tenés que permitir esas vacaciones cuando está ingresando mucho dinero. Está bueno, es parte del ritual, te estimula, tenés esa zanahoria de if money, then pausa. Entonces te prometes la pausa cuando encuentres ese umbral. Voy a hacerme una remera que diga if money, then. Pero pará, poné mi nombre abajo, no seas mala. Obvio, siempre. ¿Qué 3 rituales o ponerle el número que quieras? Para alguien que emprende, para alguien que es freelancer, decís, estos 3 sí o sí los tenés que tener. Mira, yo creo que ya mencioné uno de ellos, que es, por favor, 1 o 2 días no se trabaja. Literalmente no se trabaja. Tal vez al principio, con la autoexigencia natural del freelancer, si no, no sería freelancer. Las personas nos autofiltramos según ese perfil previo que acarreamos. Entonces, si vos y yo estamos hablando acá y nos escuchan audiencias tuyas o mías, son como nosotros. Probablemente se autoexijan hasta romperse. Entonces, per favore, 1 o 2 días no se trabaja. Punto. No se discute. Es así. Segundo ritual, recontextualizarse. No está bueno estar siempre en el mismo lugar laburando, a nivel acotado o a nivel más amplio. Por ejemplo, eso de laburar todo el tiempo en tu casa, porque en pandemia salió esa tendencia y la mayoría de la gente cuando permanece en casa, si acaso tiene trabajos híbridos o mixtos o lo que sea. No, o sea, salí de tu casa, anda a un café. Posta lo digo, en serio, no te hace bien estar encerrada en tu casa trabajando todo el tiempo. Trabajá desde distintos lugares. Aceptá el desafío de que alguien te invite a trabajar en otro lugar, en un cowork, en lo que sea. Invitemos a freelancer entre nosotros. A mí me resulta un montón que banco a morir el ser nómade digital, but se da mucha más sinergia y yo soy mucho más productiva y creativa desde el punto de vista de negocio, porque no soy artista, cuando estoy en interacción con otras personas, aunque no sea alguien de mi equipo, aunque no sea alguien que trabaja en mi empresa y aunque no sea ni un cliente ni un proveedor, digo, alguien, una amiga que también freelancea y nos encontramos en un cowork, en un café o lo que sea. Hay algo ahí en la invitación al otro que labura desde su casa que está muy bueno. ¿Por qué? Porque tenés la búsqueda de aprobación en el cerebro como humana que sos. Y esa búsqueda de aprobación es un circuito de nuestra condición animal absolutamente gregaria, social. No somos animales que puedan estar aislados, herméticamente amordazados, encerrados, restringidos. Necesitamos sociabilizar. Eso es algo de la circuitería congénita, no es solo de Mica o de Fede. ¿Ves de vuelta cómo somos universalmente y cuál es nuestra trayectoria de vida particular? Bueno, esto es universal. Y acá hay un problema social gravísimo, Mica. Especialmente de las jóvenes generations. Yo ya no soy tan joven generation. Te dije, pasé los 40. También. No ¿Cuál es digamos, el no problema digamos. social? Pará, porque a mí lo que me pasa es que la gente me cae mal en su mayoría. Entonces, me autopercibo como un ser social. Yo socialmente lo doy todo. Te hago un nerd talk en vivo, en cualquier situación y demás. Pero después llego que digo, me consumí toda, así, baba, ¿entendés? Cuando tengo días de networking o de trabajar con otro, o incluso cuando me junto con una amiga a trabajar desde un café. Es una cosa que digo, qué creativa, productiva y qué bien me hizo,
Pero es como ir al gimnasio. Salgo y soy una babosa reptando por el suelo. Hay algo que Bien, te consume un montón también pero de interactuar felicito con que, personas. pero Mica, felicito que salgas como una babosa, por dos razones. Te invertiste socialmente y creaste, fuiste productiva, ¿sí? Y no estuviste en una letanía aislada, aburrida y autoflagelante. Y por otro lado, sos un ser humano normal. En la batería social se nos agota a todos. Patológica serías si siguieras maníaca. Todos los días, a toda hora no puedes parar. Hay personas así, ¿no? Y bueno, eso ya requiere, y yo no soy terapeuta, que realmente uno se trate. Pero es normal lo que te pasa. No obstante, es necesario, y vuelvo a las jóvenes generaciones, que interactúen presencialmente. Post pandemia se apalancó, se profundizó la hipertendencia global de distancias y distancia empática, todo a través de pantalla, todo a través de likes, y eso no le hace bien al cerebro humano. ¿Vos te diste cuenta que la OMS habla de que estamos en una pandemia global de soledad? No es un chiste, ¿eh? Usan esos términos. ¿Vos te diste cuenta que las curvas, ya que vos querías que esto se ponga picante sexualmente, que las curvas globales de apareamiento están cayendo, pero no solo para tener hijos? La gente tiene menos relaciones sexuales en general. A O sea, temprana edad salgan a hacer peor. networking porque si no van a coger menos. Ese sería el Bueno, resumen de... ahí está. ¿Cómo usar las palabras de Froscampelo en conclusiones explosivas? Sigan a No, no, después la editora me dice, este es el récord de pips, porque obviamente me tienen que ir pipeando por las groserías que suelo decir, por el francés que implemento, pero sería un networking de, te va a consumir. Es como la clase de spinning, te va a consumir. Cuando estás yendo, estás diciendo, ¿por qué no me quedé en mi casa en pantuflas tomando la videollamada de acá para arriba, vestida bien? Y ya. Pero después va a generar algo en vos que la motivación que iba cayendo por el paso del tiempo, vos lo estás revirtiendo porque estás siguiendo este ritual que te Exacto. hace bien. Exacto, mira, hay un chabón que se llama James Clear, que escribió un libro que seguro lo conoces, Mica, porque vos estás en todo esto, Hábitos Atómicos. Y una Ay, de las lo leí. ¿Viste? Y una de las cosas que dice es, la motivación va a decaer sí o sí, o sea que no lo digo yo, no lo dice solo él, es la ciencia la que nos revela esto, como hablamos al principio. Entonces, si vos tenés un sistema de comportamiento, vas a superar siempre ese desgano. Y ese sistema, yo te lo digo en otro lenguaje, son rituales. Punto, es fácil. Prepararse un matecito, un matuano, un matienzo, como quieras, para poder trabajar es un acto ritual que genera un microflow y motiva, aun cuando vos no lo estés planificando porque ya lo rutinizaste. A mí me pasa que cambiar el escritorio del lugar, esto que hablabas de la deco cuando comparábamos matrimonio, nuevo negocio y deco, cambiar el escritorio del lugar, el teclado que tengo, como los gadgets que uso para trabajar, que no siempre es algo económico, ¿no? Como tengo 2, 3 y voy cambiando cositas, dar vuelta el pad de escritorio que de un lado es rosa, del otro es corcho. Digo, como cosas así que yo hago, como que lo dejo listo el viernes y el lunes cuando me vuelvo a conectar digo, como, cambié la oficina y es el mismo lugar. Como todas esas cosas me estimulan. O cuando tengo que hacer algo creativo, tengo que ponerme con algo. Tengo una velita que prendo. Digo, como esos rituales de crear cosas cuando son placenteras. Porque a mí prender una vela, que larga un rico olor, que genera un ambiente lindo, me motiva un montón. Y son boludeces. ¿Viste? Esos son microflows. ¿Por qué flows? Bueno, porque hay un psicólogo que tiene un nombre re complejo, se llama Mihaly Csikszentmihalyi, habló del flow, es decir, de cómo fluís en la performance, y habló de esos micro rituales como micro estados de fluir. ¿Sí? Después, si querés más tarde, porque ahora te apelotono toda la cabeza, podemos hablar del flow en sí mismo. Pero no te olvides de esos microfluirs. El tecito, el matecito, la velita, el color. Está buenísimo. Cambiar de contexto, de vuelta, vayan a un café, júntense con gente, per favore, ragazzi. Y ahí tenemos 2 rituales. Nos falta un tercero. ¿Qué sumarías? Pará, no puedo darte un tercero ahora. Necesito Necesitas. llevarte a pasear por otra función cerebral. ¿Me dejas? Obvio. ¿Me das 120 segundos de paseo por funciones cerebrales? Vamos a funciones cerebrales, que no sé qué Bien. son, pero seguro que me lo vas a explicar a PB. Dale, te agarro la mano y te llevo. Ya te hablé de 2 circuitos congénitos que todos tenemos que responden al contexto. Búsqueda de novedad, búsqueda de aprobación. La primera te motivaba a priori porque todo es novedoso y cae en la línea de tiempo. Entonces, ¿cómo seguir motivándote? En todo proyecto buscar novedades, reasignando jerarquías, prioridades, bla, bla, bla. Lo dijimos. Cambiando de contexto, bien, buenísimo. Segunda función, búsqueda de aprobación. Si vos salís de un lugar contenido y emprendés sola,
Dolor, ausencia de contención. Volvemos a cómo repararlo en el tiempo. Juntarse con amigas, coworking, bla, bla, bla. Bien, tercera función cerebral que pongo en la mesa. Circuito congénito que todos tenemos. Y para contártelo te voy a remitir a cuando vos eras nenita, bebita, tenías 8 meses de edad y tu mamá te hacía el avioncito con la cuchara para que comieras papilla. Hasta que un buen día, más o menos a esa edad, 8 meses, 10, vos le quisiste sacar la cuchara a mamá. ¿Para qué? ¿Para comer más? No, porque obviamente la papilla terminó, como en mi caso y en el de todos, en el piso, en las paredes, en el techo. Quilombo, bardo. Bien, ¿por qué lo hiciste? Porque todos los seres humanos en algún momento se nos enciende un circuito de búsqueda de autosuficiencia. Necesitamos empezar a implementar acciones para vernos competentes y ver el resultado de nuestros actos. Esto no termina más. Composición tema la vaca y cada vez escribir mejor. Irte de viaje de egresados, tu primer novio, tu, no sé, primer departamento, casarte, tener hijos, viajar, el auto. Siempre uno quiere más. En el rubro tuyo, emprender, lograr, mostrarse a sí mismo exitoso o performante, ¿no? De hecho, En el caso mío, guita siempre, pero bueno, Guita, sí. sí, por supuesto, si no, no laburaríamos. Gratis, probablemente muy poca gente realmente laburaría. Ahora, Daniel Kahneman, un psicólogo increíble que murió hace poco, pero seguro que leíste un libro de él, de vuelta yo con los libros, Pensar rápido, pensar despacio. No lo leí, pero Te está lo bueno. recontra Me gusta recomiendo. como recomendación. Explota en la cabeza. Bueno, Daniel Kahneman decía que tenemos una cinta de correr hedónica, es decir, que cuando deseamos algo, hedonismo, querer, placer, satisfacción, y lo conseguimos, hay como una especie de periodo de ok, estoy satisfecho, mirá, acá está mi título, me gradué, qué bueno, mirá, acá están mis resultados económicos, me voy a esas vacaciones que necesito, pero después de un plazo vuelve el deseo, vuelve la ambición, vuelve hasta la codicia. En esa búsqueda de autosuficiencia, el circuito se reenciende y queremos más. ¿Entendés por qué ahora un perfil como nosotros o quienes nos escucha es hiperperformante a priori? Ya Y estamos nos autodestruimos en el camino. O sea, claro, siempre quiero más. Yo digo, 5 minutos de aplaudirnos y ahora vamos por lo que sigue, ¿no? Como Estamos autofiltrados, Mica, nos coleccionamos a nosotros mismos, Dios nos cría, ¿no? Y nos juntamos porque tenemos un perfil de autoexigencia de estas características. Queremos performar, queremos demostrarnos y esto requiere regulación, si no nos rompemos. Ahora, se reentendió, volvamos a la curva. Novedad cae, búsqueda de aprobación, no la tenemos, dolor también. Bueno, ¿cómo empezás un proyecto? Empezás sin saber cómo te va a ir. Entonces vos vas a brindarte un montón porque este circuito de búsqueda de autosuficiencia que todos tenemos y en nosotros está hiperactivado, nos va a llevar a recontra hacer. Y cuando empecemos a lograr y recaudemos dinero y tengamos la vaca atada, ya el circuito se siente satisfecho. ¿Ves? Aun cuando te va bien, la motivación cae. Porque no tenés más logros nuevos o más desafíos. Estás operando cómodamente lo que sabes operar. está sobrada. ¿Ves qué dramático es ser humano? Ser humano no es algo que deba hacérsele a nadie, a ningún animal, ni incluso a un ser humano. Y claro, porque es el león que acaba de cazarse, comió toda una cebra entera. Ahora el humano lo que hace es dice, bueno, ¿cuál es la próxima cebra? ¿No? Como si estoy todo pipona, pero igual quiero la próxima cebra. Quiere el festival de cebras, cueros colgando, cada vez más quiere. ¡Qué cagada! ¿Y ahora qué hacemos? Porque ya encarnamos acá, no en león. Está frita Angelita. Es la cinta de correr hedónica. La única solución es, entiendo cómo soy congénitamente, me tengo que regular. Por eso hay que regular la autoexigencia y todo lo que hablamos. Y por eso, vos, como estrategia de regulación, y me parece bien, vas y aprendés cosas nuevas. Porque eso te vuelve a instalar en un lugar donde no sos tan competente y hay un nuevo desafío. Entonces tu circuito de autosuficiencia quiere volver a agarrar la cuchara. Bueno, hay algo en negocios que para mí en Latinoamérica se usa muy poco y que afuera los emprendedores en general utilizan un montón, que es Start, Scale, Exit, Repeat, ¿no? Como ese circuito de armar mi empresa, de empezar el emprendimiento, escalarlo, lo vendo y luego vuelvo a los emprendedores seriales que se llaman. En Latinoamérica está poco visto que uno suelte ese emprendimiento, ¿no? Que lo venda, que haga plata de eso. Es muy poco común vender tu emprendimiento, salvo que estés hablando de te lo compró Google o casos muy unicornio, que en otras dinámicas económicas se da un montón y creo que valida un montón lo que vos decís, ¿no? Porque una vez que yo vendo esa empresa y tengo que hacer el repeat,
Bueno, ahí vuelvo con la novedad. Me parece mucho más fácil el circuito de sostener la curva, porque además tengo la validación de que vendí el anterior, como un montón de situaciones se dan. Está bueno lo que decís. Yo estoy fuera del ecosistema en donde vos estás muy empapada de emprendimientos y de startups y todo eso, hasta incubadoras. No obstante, te creo, pero debe haber una dificultad contextual, además, no solo cultural, que es que en Argentina emprender otra vez es muy difícil. No, es como que te digo, la pegaste una vez, ¿quién te va a decir que la vas a pegar dos? ¿No? Como es nuestro pensamiento. Y además hay algo de mi empresa soy yo, de ego, de cultural, de un montón de cosas. Es muy difícil a un emprendedor decirle, ¿lo pensaste en vender? Y empieza como dos cosas, como mi empresa, ¿no? Como tocame la teta, pero no me toques mi empresa. Y la otra es, ¿quién me va a comprar mi empresa? Como un síndrome del impostor, como, ¿quién me va a comprar una empresa? Y yo al revés, a los clientes que ya tienen empresas y demás, porque le digo, ¿vos no venderías tu empresa por el precio que quieras, eh? Porque después, bueno, obviamente hay que encontrar el comercio. ¿Vos no venderías tu empresa? Todos los dueños de empresas venderíamos nuestras empresas. La exitosa, la que le va más o menos, la vaca lechera, la estrella. Es algo como medio cultural, me parece, de un contexto coyuntural económico que también no acompaña ese tipo de transacciones. Pero hay algo en la cebada de cuando uno piensa en vender su empresa y arrancar una nueva que te motiva inevitablemente, porque todos tenemos otra idea de negocio que no estamos haciendo en general. ¿Sabés cuándo te motiva, Mica? Cuando vos esperás un desafío acorde a tus capacidades. Es decir, cuando vos sabés que ese circuito de búsqueda de autosuficiencia puede performar y no estar desbordado. Porque, así como vos te aburrís como un hongo, si tus competencias están sobradas para el desafío, por el contrario, vas a entrar en ataque de pánico y en ansiedad si lo que ves en el porvenir es un tsunami de esfuerzos que no podés abordar porque otra vez vas a estar con insomnio 3 años seguidos. Claro, es como ponerte el objetivo que sea alcanzable, alto pero alcanzable porque si no, ni vas a esforzarte también, ¿no? Como, Ahí está. Y ahí ves la limitante de soltar aquello en lo que uno está cómodo. Por eso, Mica, y volvemos a psicologías cognitivas y procesos cerebrales de cómo interpretamos la realidad. Ahora no emocionales, como las funciones que ya te nombré, sino cognitivos. Por eso, cuando un emprendedor es virgen, desconoce lo que se le viene encima y lo que tiene por adelante, esa motivación es muy elevada. En cambio, cuando ya estás curtido y viejo, a veces saber todo lo que tenés que hacer para poder lograr te juega en contra, porque no estás dispuesta a volver a pasar por tanto sufrimiento. el desconocido te da una garra distinta que cuando ya sabes si es eso, qué paja tener que volver a pasar por todo esto, como no sé si estoy dispuesta a por X monto de dinero, gloria, lo que sea que estás buscando con ese negocio. Sí, totalmente. Exacto. Entonces, ¿ves cómo fuimos descomponiendo la motivación y cuándo sucede y no? En funciones que todos tenemos emocionales, o sea, las motivaciones, procesos cognitivos de preocupación, rumiación o anticipación y comportamientos que las regulen, como rituales, recontextualización y demás. Pero vamos a lo cognitivo de vuelta. Otra vez, perdón que insista, anticipar algo doloroso es desmotivador. Mucho. Mucho, mucho, mucho. Y cuanto más experiencia tenés, va a pasar eso. Decís, listo, ya está, acá llegué, me quedo tranquilo y satisfecho con esto que hice. Si no, me rompo, o yo no me quiero volver a romper. ¿Y qué hacemos ante esa situación? Acá tenés un tercer ritual, pero esto es para veteranos, no es para jóvenes. El tercer ritual es aceptar la satisfacción de lo que ya lograste. No tenés que estar siempre destrozándote ad infinitum hasta los 90 años. Hay un momento en donde pausar y pasar un tiempo disfrutando está buenísimo. Hacer la plancha después de Sí, que la roqueaste está bien. está muy bien. Esto no es un consejo para el 18añero, 20añero o 30añero. Es un consejo para el 40añero o 50añero. Está bien, porque es un acto de regulación, de conocer que tu biología no es la de antes, que pararte hace bien, no romperte. Me pasa yo calendarizo los lanzamientos de tickets nuevos, de estas cosas que te digo que estudié el año anterior o el anterior y se me ocurre la idea y ahora tenemos 2 lanzamientos, 3 en total. Y digo, yo normalmente me pongo 3, 4 lanzamientos por año. Está bien, pero yo no tengo la misma energía, que no te estoy diciendo hace 10 años, hace 2 años. Y digo, ¿quién me manda en este momento del año que tengo que encarar, terminé el pic y tengo que encarar esos lanzamientos? ¿Quién me manda, si esto ya está funcionando, si está bien todo lo que ya hice en lo que va del año, a querer lanzar algo nuevo con todo esto que vos decís, la anticipación, ¿no? Como yo ya sé todo de mí que va a requerir de fuerza, de energía y de tiempo de esos lanzamientos. Y digo, bueno, ¿y qué pasa si elijo alguno y lo pospongo?
Y ahí es como miedo, porque no hay nadie exigiéndome ni que lance ni 1, ni 2, ni 3, nadie. Entonces es una autorregulación 100% cuando sos emprendedor, cuando sos freelancer. Digo, el trabajador independiente tiene eso, que yo me motivo, pero también soy yo misma la que puede decir, bueno, ¿sabes qué? No lance nadie porque nadie está esperando nada de vos, es 100% uno. Ahí está. La respuesta a quién te manda es ese circuito de autosuficiencia, que encuentra satisfacción y placer en lograr y ver resultados, económicos o de desempeño. Ese circuito está activado por dopamina, la famosa molécula que está de moda, que lees por todos lados, esa que te genera adicción a las redes, etc. Bueno, es un lugar profundo del cerebro, ¿no? Si el cerebro fuera una especie de pelota, simplificado, el circuito de recompensa y esa búsqueda de autosuficiencia operan en lo más interno, el núcleo, con dopamina y bla, bla, bla. Ahora, externamente, tenés los lóbulos prefrontales, que son los que inhiben impulsos, los que planifican, los que trazan objetivos de más largo plazo y no solo del corto. Cuando vos hablas de regularte, hablas de que estos lóbulos prefrontales le paran la pelota a ese lugar interno dopaminérgico que quiere más y más y más. Tengo medio vacío yo acá, me parece, como que está medio hueco. El interno de la dopamina tiene ta, y el de acá como cada tanto se despierta. ¿Se puede regular? ¿Qué te genera dopamina? Digo, en algún momento de mi vida, ¿me va a generar dopamina descansar? Decir qué bien lo que hiciste, no hacer nada. Yo te digo sí, y por experiencia propia. O sea, en algún momento dije, ¿por qué me tengo que romper? No. Y empecé a readiestrarme, cual perro doméstico, porque adiestrarse es una palabra que aplica, uno se autocondiciona con rituales y demás. Y hoy, obviamente, sigo regulando porque tiendo al exceso, pero encuentro satisfacción en las pausas, en parar, en decir, no, hasta acá llegué. No, y me da dopamina el decir, ok, estoy disfrutando la tranquilidad. Yo lo veo tan lejano como disfrutar ir al gimnasio. Ok, sea, ok. intento frenar, ¿viste? Cuando salgo del gimnasio, digo, bueno, recordá este momento que hay un microsegundo en el que te sentís orgullosa de vos misma para intentar agarrarme de ese nanosegundo en el que me sentí orgullosa de mí para al otro día, cuando tengo que volver, decir, bueno, agárrate de ese segundo porque si no, lo procrastino y no voy. Es muy difícil visualizar la no autodestrucción, ¿no? Como decir, bueno, que me Ok. genere dopamina, preservarme, decirme, bueno, hasta acá podés, esto pudiste. Mirá esta parecita de logros, como vos dijiste al principio, ¿no? Como encontrar satisfacción en eso. Tal cual. Y esa parecita de logros, está bueno que la tangibilices. O quienes nos escuchan, ritualicen eso. Ahí tenés un tercer ritual. ¿Ves que íbamos a llegar a una recomendación funcional? Podés tangibilizar con imágenes, fotos, diplomas, productos tangibles, lo que sea, y lo vas colgando. No es un chiste. Me gusta. Como post-it de tus logros. Sí, en serio, ¿eh? Como el estudio contable de antes, viste que te pegaba acá el título como de acá está que me egresé, pero acá está que llegué a la facturación que quería llegar, acá está que llegué al equipo que quería armar, porque cada uno tiene sus hitos, ¿no? Que pude dar esta charla, que logré este cliente que parecía imposible. Creo que cada uno tiene ahí armar una empresa, lo que sea. Es más, te doy una idea de emprendimiento. Podés hacer souvenirs temáticos corpóreos que representen éxitos concretos. Por ejemplo, el souvenir de facturación. Lograste algo y lo pones ahí en una... Un Martín Fierro de, ¿no? Sí. Obviamente customizado para la empresa o el emprendedor que te lo pida con su nombre y su logo. O un board, porque digo, en esta tercera empresa que generé, se llama Nerd and Cool, que hacemos gadgets de escritorio para tu home office, como para todos los freelancers en esta soledad que solemos tener de tener un board de logros, como muy bien, lograste, y esta foto que saliste a esta charla o este artículo en el diario, como cada uno Exacto. tiene la chapa donde sabe que le Volver gusta. a tangibilizar, basta de que te sea todo digital. Ese board no tiene que ser un mood board de UX, tiene que ser algo así, tangible, ¿no? Explícito, que se pueda ver y transitar en un espacio real. Te voy a decir otra cosa, porque llegamos al punto en donde llega la respuesta final. Incluso cuando te va bien, fíjate todo lo que tenés que enfrentar para no desmotivarte y cómo remotivarte. Ahora viene cuando te va mal. Cuando te va mal, las preocupaciones nos abruman, porque somos seres que nos autoexigimos demasiado. Mark Twain, el famoso humorista americano, que lo consideran el padre del humor norteamericano, decía, en la vida he vivido momentos terribles, algunos de los cuales luego se hicieron realidad.
Qué piola, ¿no? Porque esto muestra cómo en esa anticipación por defecto que todos tenemos, y más acuciantemente activada quienes estamos hiperperformantes, nos hacemos la masita por cosas ficticias, todavía no existentes. ¿Ves cómo hay que ritualizar la mente? Porque si no tiende al caos, a la adversidad que no existe, al daño A los- autoinfligido. Te preocupás, te estresás por cosas que nunca van a pasar. ¿Ya es suficiente lo que pasa en un país como Argentina o el mundo y todavía encima te haces la masita? Es en vano, Sí. es al ñudo. Sí, son los 1000 escenarios que no van a suceder, pero que aún así te generan estrés. Yo muchas veces digo que en mi caso, y acá soy autorreferencial de vuelta, bajarle un Excel me ayuda un montón. Como decir, bueno, esta preocupación que para mí es económica, es de números, es de cantidad de horas. Digo, en un Excel caben 1.000.000 de peores escenarios posibles, lo llevo, bueno, ¿qué sería lo peor? Que venda 0 LLC y entonces mis costos serían tanto y entonces con lo que ya generé en el año cubro gastos y saco tanto. Como llevar a lo económico, porque en los negocios pasa eso, ¿no? Que muchas veces digo, bueno, voy a quebrar, voy a cerrar, ¿qué es el fracaso, no? Como en general está muy asociado a lo económico. Decir, bueno, ¿cuánto puedo sostener esto así? Y hacer un proyectado. Y ahí muchas veces se disuelve la preocupación o al menos le pongo un fin. Como decir, bueno, esto lo puedo sostener 3 meses, 6 meses, un año, lo que sea. Mira, una de las cosas que más incomodan a las personas es, en una interacción humana, anticipar que la interacción no va a ser fructífera. Por ejemplo, cuando vas a salir a negociar que el cliente no te va a comprar o que el banco no te va a financiar o lo que quieras, porque vos fíjate que la mayoría de las cosas son el resultado de interacciones humanas, no suceden en vacío. No son el resultado de la naturaleza. Son pocos los episodios donde la naturaleza es protagonista. En el campo sí, pero en general en nuestros rubros no. Entonces, una cosa que ayuda mucho y en línea con lo que vos decís es, ok, ¿qué es lo peor que podría pasar? ¿Que me quiera comprar a este precio espantoso? ¿O que no acepte la negociación? Bueno, listo, asumo que va a pasar eso. Y alivio y suelto, ya que está tan de moda la palabra soltar, ¿no? Suelto esa obsesión de controlar el resultado. Entonces voy y digo, listo, mira, yo te propongo esto. ¿Está bien para vos o no? Si no, no pasa nada, seguimos siendo amigos. Y esa postura aliviada comienza por aliviarte a vos. Y en general, como frutilla del postre y efecto colateral, cualquiera que negocie con vos, cuando te vea aliviada, también va a estar en una posición de respetarte más y no apretarte. Porque como sabe que no estás buscando un resultado y controlarlo, puede sentirse más cómodo. Me encanta, Fede. Muchísimas gracias por los rituales. ¿Cómo vamos a seguir después de este Nerd Talk motivándonos? Si nos va bien, si no nos está yendo tan bien. Y todos estos hacks y rituales que además vos replicás un montón en tus libros, en tu biografía y sobre todo un montón de posteos en LinkedIn, en redes y demás. Fede, ¿cómo puede nuestro público seguirte o saber más de vos? Gracias, Mica. En @froscampelo, que es mi apellido, en todas las redes estoy por ahí. Videos, publicaciones, lo que sea. Muchísimas gracias por este espacio y si les gustó este episodio, compartir y dar me gusta nos ayuda un montón. Gracias, Mica. Un abrazo.